soy Isaías Rojas y voy a explicar cómo se resuelve un problema de encuentros en movimiento circular. Entonces el problema es el siguiente, dice así: dos varillas A y B giran en torno a un eje común, de modo que sus posiciones angulares varían con el tiempo según el gráfico adjunto. Y está aquí. Pregunta A: ¿en qué instante y en qué posición coinciden por primera vez? Pregunta B: ¿en qué instante y en qué posición coinciden por segunda vez? Letra C: encuentre expresiones algebraicas para las posiciones angulares θ sub A de t y θ sub B de t en función del tiempo. Letra D: usando las funciones halladas en la pregunta anterior, determine en qué instante y posiciones las dos varillas se encuentran en posiciones diametralmente opuestas. Entonces veamos cómo entender, cómo razonar y cómo resolver este problema. Entonces, veamos que en esta gráfica, en el eje horizontal tenemos el tiempo y en el eje vertical tenemos la posición angular. Por lo tanto, las curvas que están dibujadas acá corresponden a las posiciones angulares en función del tiempo. Entonces, esta línea, esta recta segmentada que está asociada al cuerpo B, entonces va a ser θ sub B de t. Y la que está en línea continua, que está asociada a la varilla A, entonces va a ser θ sub A de t. Entonces, donde aquí los paréntesis representan función. Entonces, la primera pregunta dice: ¿en qué instante y en qué posición coinciden por primera vez? Bueno, mirando las curvas, vemos que las curvas se interceptan en este punto. Entonces, donde las dos rectas intersectan, significa que en ese instante los dos cuerpos ocupan la misma posición angular. ¿Sí? Misma posición angular. Entonces, esto es aproximadamente, si aquí tenemos el 1, será aproximadamente, esto será 1,8. Y aquí esto será aproximadamente, si esto es 3pi, entonces esto será aproximadamente 2,5 pi. Solamente estoy haciendo la estimación. Entonces, ¿en qué instante y en qué posición coinciden por primera vez? Coinciden por primera vez a 1,8 segundos y en la posición 2,5 pi aproximadamente. La segunda pregunta dice: ¿en qué instante y en qué posición coinciden por segunda vez? Bueno, si uno mira estas curvas, estas rectas, se da cuenta que ambas no vuelven a intersectar nunca más. Pero una particularidad del movimiento circular es que el movimiento es cíclico. Una vez que completa una vuelta, vuelve a pasar por las mismas posiciones que pasó en la primera vuelta, pero en un ángulo distinto. Eso gráficamente se representa como una recta paralela. Entonces, para encontrar el segundo lugar donde se encuentran, lo que voy a hacer es trazar una recta que sea paralela, por ejemplo la del cuerpo B, y desplazarla 2pi. Entonces, si esta recta tiene intercepto en pi, entonces ahora el intercepto va a estar en 3pi. Entonces la trazo. Y esta recta que acabo de trazar va a ser, ahora voy a borrar el θ sub A, lo voy a escribir acá para que no confunda. Entonces, θ sub A de t, y la que ahora acabo de trazar en azul va a ser θ sub B, le voy a poner una prima, de t. ¿Por qué le pongo un θ prima? Porque esto corresponde a cuando la varilla está completando su segunda vuelta. Esta recta que está aquí representa la primera vuelta, esta otra va a representar la segunda. Ambas desplazadas en 2pi. ¿Por qué?
Porque el objeto, cuando está en movimiento circular, al completar la primera vuelta, comienza la segunda vuelta pasando por las mismas posiciones, pero cuyo valor angular es distinto, desfasado por 2pi. ¿Cómo representa eso? Por una recta paralela a la recta θ sub b. Entonces ahora la nueva posición de encuentro va a ser esta. Entonces si trazo, voy a ocupar mi regla para trazar. Entonces trazo líneas verticales hacia abajo, paralelo al eje de θ, y en ese instante es el instante en que se encuentra. Y la posición, bueno, para encontrar la posición trazo una recta horizontal que pase por el punto, y entonces este va a ser el valor. Entonces, si lo estimo solamente por estimación, obtengo que se encuentran por segunda vez en t igual, si esto es 5, entonces esto corresponderá aproximadamente a 5,3. Y si aquí estimo también, entonces si esto vale 7pi, entonces aquí tengo aproximadamente 7,5 pi, corresponde a este valor. Entonces este punto tiene coordenadas 5,3 segundos, 7,5 pi. Entonces, anotando ahora las respuestas, la pregunta A: ¿en qué instante y posición se encuentran, coinciden por primera vez? Entonces, θ coinciden por primera vez aproximadamente en t igual, aproximadamente igual a 1,8 segundos, y en θ aproximadamente 2,5 pi radianes. La letra B entonces será: coinciden por segunda vez en t aproximadamente 5,3 segundos y la posición angular aproximadamente θ, entonces le voy a poner θ1 aquí, le voy a poner θ2 acá, aproximadamente entonces 7,5 pi radianes. Con eso tenemos entonces la pregunta A y la pregunta B completa.